Semana caliente en lo político y en lo económico, sin duda. Alberto Ruscolequier ya está conectado con nosotros. Gracias, Alberto. Gustavo Chapur aquí, Maru Fernández, para charlar un poco de la coyuntura, lo que dejó, anoche el acto del presidente y una jornada económica muy volátil, sin duda, porque evidentemente todo el efecto, ¿sí?, de los audios de corrupción hicieron lo suyo con respecto a los mercados financieros, ¿verdad? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Buenos días a vos y a toda la gente del equipo. Bueno, sí, efectivamente es una semana muy delicada, diría yo, porque se están juntando varios elementos. Por un lado está el tema, por ejemplo, de elevación del tipo de cambio. El día de ayer nuevamente volvió a subir. Por otra parte, estamos viendo una elevación muy fuerte de la tasa de interés. Sí. Esto implica que el que coloca dinero a plazo fijo tiene un rendimiento muy elevado y el que tiene que pagar por las deudas, ya sea por tarjeta de crédito o cualquier tipo de préstamo, el interés es por valores estratosféricos, a punto tal de que hoy podemos decir que la tasa de interés, por ejemplo, por un inversor, duplica lo que es la tasa de inflación. Es una locura. Un hecho que no ¿Sabes puede por qué ser es una sostenible? locura, Alberto? Y esta es la preocupación, porque en realidad pasa a ganar más el que hace justamente esto, la bicicleta financiera, que el que produce, porque hay pymes que siguen cerrando. Absolutamente. La verdad que, insisto en este tema, este tipo de situaciones en el cual la tasa real de interés es positiva en un 100%, no puede ser sostenible a no ser de que los costos en la economía sean enormes. Y digo enormes porque vos ponete a pensar que prácticamente paraliza toda la actividad. Incluso fíjate lo que está pasando, por ejemplo, con los porcentajes de la mora en el pago de las tarjetas de crédito, que del 2 y pico por ciento hace unos meses, hoy estamos hablando de valores que están subiendo arriba del 4 o 4,5%. La verdad que en este momento estamos teniendo una tasa de interés muy elevada, que también en realidad desde el punto de vista económico no tendría mucho sentido, porque si la tasa de interés es tan elevada, ¿por qué sigue subiendo el dólar? Claro. ¿Por qué sigue subiendo el dólar? Porque evidentemente hay otros ruidos, como bien vos lo apuntás, que hacen ver, bueno, qué pasaría con el gobierno en el caso de las próximas elecciones. Sabemos que el 7 de septiembre van a ser en la provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre en las elecciones nacionales. Porque la pregunta es, si el gobierno obtiene mayor masa crítica en el buen sentido, mayor cantidad de legisladores en las cámaras, bueno, evidentemente puede llegar a tener mayor fuerza para avanzar con los otros proyectos que el gobierno dice que están pendientes. Alberto, uno es la reforma impositiva y otra es la reforma laboral. Claro, es evidente que el gobierno está haciendo todo lo posible para mantener la inflación estancada y el dólar más o menos pisado hasta octubre. ¿Qué puede pasar de ahí en más? ¿Cuál sería un valor aproximado, que es lo que dice el mercado también, con referencia a un dólar real, de lo que mencionan como sería un dólar real en la Argentina? Mira, el mercado respondió evidentemente con noticias un poquitito que te lo dijo, lo podés ver que pasó con la bolsa, está viendo que el mercado está respondiendo. Mira, no hay nada más cobarde que el mercado. ¿Qué quiere decir? Que el dinero es cobarde. Cuando hay ruidos de este tipo de situaciones, fíjate vos, por un lado están los que apuestan al tema de la tasa de interés, que parece ser, el de carry trade parece ser muy importante, pero por otro lado también el dólar no está bajando. Y no está bajando porque también hay gente que sigue atesorando, claro, y hay que ver un poquitito cómo van a seguir en los próximos tiempos el tema del drenaje de las reservas en dólares por el tema del turismo. Entonces tenemos atesoramiento que continúa, el drenaje de reservas por turismo y por otra parte la suba de la tasa de interés. Fíjate vos, el 1 de agosto, para que nos demos una idea, los encajes bancarios, que es el monto que los bancos tienen que tener inmovilizados sin prestar, estaban en el 36%. Ya llega al 50%. Ahora están superando el 50%. Ya hubo 3 subas del encaje bancario en un solo mes. Esto te está mostrando claramente de que el gobierno está empeñado mover a rajatabla, por ejemplo, de que el dólar no se le escape. Vamos a ver cómo sigue esta historia, pero ¿cuál es el mayor valor que el gobierno quiere proteger? Por lo menos por lo que dice el gobierno. No es que lo digo yo, lo dicen ellos, yo simplemente lo recuerdo. Dice, algo que es para el gobierno irrenunciable es el equilibrio fiscal. Porque para el gobierno, dice el presidente Milei, es la madre de todas las batallas. Y en esto no va a ceder en absoluto. Ahora, Alberto, hay una caída en la confianza del gobierno muy importante, por lo menos así. Sí, incluso fue antes, esta medición fue antes al escándalo, al presunto caso de corrupción. Digo, cayó entre un 13 y un 14%. ¿Está preocupado el gobierno? Falta muy poquito para las elecciones. Mira, lo que decimos es totalmente cierto. La verdad que el tuguarismo es correcto. Hay una caída de la confianza del gobierno. Ahora, la pregunta es,
¿Esto se va a trasladar al voto necesariamente? Fíjate que tenemos dos escenarios muy diferentes, o bastante, no por lo menos no exactamente iguales. Uno en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dicen las encuestas? Y digo encuestas entre comillas porque yo nunca soy de comprar demasiado las encuestas, pero digamos, observándolas, la pelea va a ser más fuerte para el gobierno en la provincia de Buenos Aires, a pesar que algunos encuestadores dicen que puede llegar a haber una ganancia para el gobierno en las elecciones de septiembre, pero la verdad que esta diferencia es pequeña e incluso puede caer dentro de lo que se denomina un error estadístico de medición también. En las elecciones nacionales, Sí. los encuestadores dicen que tiene más posibilidades el gobierno de incrementar su masa crítica, concretamente tener un triunfo en las elecciones nacionales. Claro. Pero bueno, tenemos que ver. La verdad es que el gobierno se enfrenta a estos problemas en este momento. El escándalo del tema del ANDIS, de esta Agencia Nacional de Discapacitados, no es un tema que le viene bien al gobierno. Fíjate vos que se están tratando de hacer, por ejemplo, una especie de estrategia común frente a la justicia, y aparentemente Españolo, que es la persona que fue desplazada, se quiere cortar solo en su defensa judicial. Están teniendo un tema con respecto a las tasas de interés que están minando fuertemente la capacidad de las personas. Estamos viendo un clima social que la verdad que no es el más tranquilo. Tal Pero cual. la verdad es que el gobierno exhibe como un hecho fuerte, que la gente en este sentido, yo creo que es un ancla muy importante para el gobierno, es la inflación, en la medida en que no se le desboque. Y a Los propósito escenarios de esto están que abiertos. decís, te quiero preguntar sobre un futuro cercano. ¿Es más probable que la inflación siga contenida o va a venir más ajuste? Mirá, ¿Lo peor ya pasó? Mirá, yo siempre digo que los profetas en la historia murieron pobres. Y yo no quiero morir pobre. Así bien. que nadie sabe si lo peor ya pasó. Es pero incierto. Es evidente tu pregunta. No, pero tu pregunta es correcta. Porque de alguna manera ahora están todos los focos prendidos frente al escenario electoral. Y lo que sucede en el escenario electoral, yo personalmente creo que el gobierno va a seguir manteniendo a rajatabla su política de equilibrio fiscal. Creo que si el gobierno, escenario 1, si el gobierno tiene un mejor desempeño a nivel legislativo, bueno, va a poder tener más brazo político para imponer las reformas que quiere. Insisto, ¿cuáles son las que quiere? Reforma impositiva, reforma laboral y reforma previsional. Si esto va a ser la panacea o no, esto es harina de otro costal. Alberto. La verdad es que, sí, escucho. Quería preguntar cuánto realmente va a perjudicar este escándalo, este presunto pago de coimas en la Agencia de Discapacidad al gobierno, porque si vamos a antecedentes, bueno, durante el menemismo también hubo denuncias y sin embargo el menemismo ganó. En el kirchnerismo también pasó lo mismo, en el macrismo pasó lo mismo. Digo, al argentino medio, ¿le importa realmente estos hechos de corrupción cuando la economía o da resultado una política de gobierno? Mira, si la economía marcha, por ejemplo, como bien lo apuntás en la época de Menem, ¿te acordás el famoso voto de licuadora? Que a la Claro. gente le importaba no demasiado la corrupción en la medida en que había buena posibilidad económica, había la posibilidad de comprar cosas, electrodomésticos, etcétera. Yo soy de los que creo que el pueblo en general, Argentina, no está demasiado preocupado por el hecho de la corrupción. Creo que no hay Está una más preocupado correlación por directa llegar a entre fin de mes, me parece. Pasa por otro lado. ¿Cómo? ¿no? Está más preocupado por llegar a fin de mes, me parece. Pero Absolutamente. bueno, el tema de la corrupción, Absolutamente. digamos, es delicado. ¿Sabes por qué, Alberto? Porque es un gobierno cuya bandera, o principal bandera política, además de la baja de la inflación, era terminar con los curros, precisamente. Entonces, cuando Sí. acá, ¿sabes qué pasa? Acá tenés un caso, o un presunto caso de corrupción, donde no tenés fusibles. Se trata de la hermana del presidente, nada menos. Entonces es un tema mucho más delicado. Y otra cosa más, ¿quién estuvo grabando al funcionario? En el medio, ¿qué hay? Servicios que graban a todos los funcionarios, porque sí, es algo de hace un año y salta ahora. Todo muy raro. Es verdad lo que vos planteás, hay informaciones que dicen que por lo menos ya esto fue controlado, español, por no decir grabado, ya desde agosto del año 2024. Y yo creo que sí, que evidentemente en todo el gobierno hay prácticamente una situación de espionaje, por así decirlo, teniendo control sobre cada persona, qué es lo que pasa. ¿Qué va a pasar en el frente judicial? Es otro tema, pero concretamente tu pregunta, yo habría que ver qué daño va a producir a nivel de votos este tema de la corrupción, este tema de la Agencia Nacional de los Discapacitados.
Yo personalmente creo que la gente, como bien decís vos, está más preocupado por el fin de mes, más preocupado por el empleo y más preocupado por la cotidianeidad que por el tema de la corrupción, porque la verdad que a los argentinos, y esto lo digo con dolor, no nos preocupa demasiado el tema de la corrupción, porque siempre en Argentina siempre estaba el famoso dicho, bueno, roban pero hacen, pero hay que ver y hay que decir a la gente que cuando se roba, lo que es seguro que se roba, y si se hace o no se verá. Tal cual. Bueno, Alberto, muy claro como siempre. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Les mando un abrazo enorme y gracias por el contacto. Gracias.